Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Radel Camarena del Ministerio Ciudadanos del Cielo, Ministerio de Sanidad y Liberación, bajo la dirección del Espíritu Santo y los pastores Fran de la Cruz y Neri Carmona. Hoy he traído un tema para compartir con ustedes. El tema lleva por nombre la fe. Y vamos a leer la palabra en Hebreos 11:1. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leemos hasta el 3. Porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La fe en Dios es un poder que salva vidas. La fe no es un sentimiento, no es una creencia del poder de Dios. La fe es lo que debemos de mantener siempre. Mantener la fe en nuestro Padre, mantener la fe en el Señor. Porque ¿cómo no tendremos fe en aquel que dio su único Hijo para que hoy nosotros fuéramos salvos? ¿Cómo no tener fe y no confiar en aquel que antes de nosotros nacer ya no ha escrito que nosotros vamos a cumplir su propósito aquí en la tierra? Es tener fe, lo que el Señor nos manda, a confiar en Él. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la fe, experimentamos el poder que tiene la fe para cambiar vidas. ¿Qué beneficios tiene vivir en fe, en fe en Dios? Primero, el primer beneficio es que ya no tenemos que preocuparnos por nuestro futuro. Nos los dice, vamos a leer en Filipenses 4:6, donde nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. También nos lo dice en 1 de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si confiamos en Dios, entonces no tenemos razones para nosotros preocuparnos, porque nuestra fe está puesta en Dios. Las pruebas, las dificultades que surgen en nuestra vida no serán igual. Pero si elegimos tener fe en el Señor, decidimos confiar en el Señor tiene planeado toda nuestra vida. El Señor conoce el final desde el principio y cuida de cada uno de sus hijos. Cuando realmente nosotros creemos que el Señor, tenemos fe y creemos que el Señor cuida de sus hijos, entonces no tenemos una sola razón para nosotros sentirnos ansiosos. No tenemos una sola razón para preocuparnos por todo lo que ha pasado, por lo presente, por lo futuro. Porque es que estamos confiados y tenemos la fe en el Señor. Y lo dice su palabra, que no debemos de estar ansiosos porque nosotros tenemos la fe puesta en Él. Amén. Nos volvemos seguros, fuertes y valientes cuando tenemos fe en el Señor. Siempre tratamos todos de hacer las cosas correctas delante de los hombres, pero principalmente delante de Dios. Entonces,
Si nos confundimos en nuestra propia fuerza, sin fe en Dios, caeremos, rápidamente caeremos en la desesperación, en las incertidumbres, cuando nos aferramos a nosotros. Pero si creemos en Dios y en el poder de su palabra, sabemos que tenemos la victoria segura, que tenemos las promesas cumplidas, pero debemos nosotros como hijos de Dios tener fe en Él y esperar que Él cumplirá en su tiempo las promesas que no ha hecho, las promesas que están en su palabra. Debemos esperar su tiempo, pero dice que la fe mueve montaña. Entonces es la fe en Él lo que nos mueve a nosotros a seguir adelante. Entonces, si tenemos fe, estaremos completamente seguros de que Dios hará siempre su voluntad en nuestra vida. También cuando nosotros tenemos fe, experimentamos la alegría, nos sentimos gozosos, hay paz en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos en práctica el creerle a Dios y la fe puesta en el Señor. El Señor inicia una obra en cada uno de nosotros. ¿Qué obra inicia el Señor en cada uno de nosotros? La obra de liberarnos del pecado, de transformarnos a imagen de Jesús, de traer alegría a cada uno. Él anhela liberarte a ti, a mí, del pecado. El Señor, Dios, no es afligido por las mismas tendencias desafortunadas como la humanidad. Él no comienza algo para luego dejar sin interés. El Señor es fiel, más aún con aquellos que buscan de Él de corazón, aquellos que le aman, aquellos que confían en su promesa. También nosotros, manteniendo la fe, nos hacemos inamovibles. Nos dice la palabra, en Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios. La palabra de Dios se compara como una roca. Y así somos nosotros cuando tenemos la fe puesta en el Señor. No importa qué tormenta venga a golpearnos. No importa lo que pase, siempre nos mantenemos de pie porque nosotros le creemos a un Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, aquel que tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, si la palabra nos dice que somos inamovibles, quiere decir que estamos fuertes, tenemos alegría, valentía, gozo, porque tenemos un espíritu fortalecido cuando caminamos por la fe, cuando vamos en el camino agarrado de la fe y confiado del Señor. En el Antiguo Testamento está lleno de historias de personas, de hijos de Dios que experimentaron el milagro de la fe. Qué milagro tan maravilloso, hermano, la fe. Y muchos se referían a héroes de la fe, como David, que fue un héroe de la fe, que aunque era joven creía en que Dios le ayudaría a vencer el gigante. David tuvo fe que iba a vencer a Goliat. No se detuvo a racionalizar
y a calcular si el gigante era más grande que él, si el gigante tenía más experiencia en la batalla. Él eligió un paso importante. Él eligió creer en Dios y siguió adelante en fe. Y por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. Así debemos, hermanos, nosotros tener la fe, no mirar la tormenta, no mirar las cosas del mundo, no mirar las circunstancias, las situaciones que estemos pasando. Debemos de seguir adelante, debemos de no mirar el gigante, sino seguir agarrada de Dios, del Espíritu Santo. Debemos de mantener nuestra fe activa, debemos de ser fieles a la promesa que el Señor nos ha hecho. Amén. Entonces, vamos a continuar leyendo la palabra. Como le dije, los héroes de la fe fueron muchos. Entre ellos está Enoc, Noé. Y vamos a continuar leyendo la palabra en Hebreos 11, 4. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe fue traspuesto para no ver, por la fe Enoc fue traspuesto Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Hermano, la fe agrada a Dios. La fe agrada a nuestro Padre. Tener fe en el Señor le agrada a Él. Es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos aumente cada día la fe, porque los que tenemos fe en el Señor le agradamos al Señor. Amén. Entonces, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, hermano, Noé, un ejemplo de fe. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos han dado una profecía y no le hacemos caso? ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Porque no. Recuerden que en el primer versículo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé no estaba viendo, pero creyó. Tuvo fe, mantuvo su fe de que pasaría, porque así el Señor ya se lo había profetizado. Salvó su casa, salvó su familia, salvó los animales, pero obedeció. Mantuvo su fe y obedeció a lo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Hermano, Abraham, el Señor le dijo que él tenía que irse a una tierra donde él no conocía, pero él obedeció y mantuvo su fe en alto y se fue.
Lo hacemos nosotros ahora que el Señor nos diga, vaya a evangelizar a Puerto Plata, a Santo Domingo. Si usted no conoce, ay, yo no conozco eso. Hermano, es fe lo que le hace falta a la persona para actuar en los caminos del Señor. Imitemos a Abraham. Imitemos a Abraham y mantengámonos firmes en el Señor. Y cuando nos llamen los líderes y pastores a evangelizar a cualquier lugar sin saber dónde sea, vayamos confiados de que el Señor es nuestro guardador. Amén. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imitemos a Sara. Ella creyó que el Señor era fiel, quien le había prometido que aún a esa edad ella iba a concebir. Y el Señor en su tiempo le permitió dar a luz. Un ejemplo de fe. Por lo cual también uno de ellos, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dar a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían miedo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: Isaac te enseñará llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así debemos nosotros de tener fe para bendecir a otros, como lo hizo Isaac. Si nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos la autoridad para nosotros bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos, tener una palabra de bendición, una palabra del Señor. Pero tenemos nosotros primero que creer en el Señor y mantener nuestra fe en alto, firmes en el Señor, para nosotros transmitirle a aquellos que necesitan del Señor su amor, la misericordia que el Señor tiene con nosotros, mostrársela para que ellos crean que el Señor es justo con ellos también, como lo es con nosotros. Entonces, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoró de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Por la fe celebró la Pascua y al aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Hermanos, si Moisés
y el pueblo no hubiese tenido fe, el mar rojo no se abre, pero ellos confiaron en el Señor y cruzaron el mar rojo en tierra. Pero los egipcios no tenían fe en el Señor. Los egipcios perecieron. Los egipcios perecieron, pero el pueblo de Dios, Moisés, el escogido, tenía la fe en el Señor, de que el Señor le iba a abrir camino, y le abrió el mar rojo, lo sacó de Egipto. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe mueve montañas. Por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén, gloria a Dios. La fe, imitemos a Moisés, imitemos a Abraham, imitemos a Sara, imitemos a Moisés, a David, imitémoslos en muchas de las cosas que aún a nosotros como cristianos nos falta madurar, nos falta crecer. Pidámosle todos los días a Dios que cada día venga llenándonos de su Santo Espíritu y aumentándonos la fe, fortaleciéndonos en la fe. Es importante nosotros cada día más aumentar nuestra fe en el Señor, porque de la fe que nosotros tengamos en el Señor van a depender muchas cosas. Va a depender el propósito que el Señor tenga con nosotros. Así es que yo te invito que si usted no tiene una iglesia donde congregarte, nosotros estamos, el Ministerio Ciudadano del Cielo está en Cuesta Colorada, en la avenida Inver, en el segundo nivel de la ganadera, de Embutidos La Ganadera. Y yo quiero que si tú no has recibido el Señor, hoy es un día especial para que tú recibas aquel que aumenta la fe, aquel que da la fe, aquel que sana, aquel que liberta. Que tú lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador. Así que cierra tus ojos donde tú estés y vamos a hacer la oración de fe repitiendo conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ello en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y borra mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, yo te invito a que busques un lugar, un ministerio, una iglesia donde te hablen la palabra de Dios, donde te diga cuánto el Señor te ama, que dio a su único Hijo para que tú hoy pudieras recibir la salvación, pudieras recibir paz y pudieras recibirlo a Él en tu corazón. Muchas bendiciones y que el Señor cada día más le aumente la fe. Buenas noches.